Muy buena tarde a todos. Soy Jorge Lagos, vicepresidente de la Sociedad Científica de Estudiantes de Química y Farmacia, y en nombre de la directiva, le agradezco a todos la presencia de quienes están acá en directo con nosotros, como también a los que van a conectarse y ver este video después. Eh, Les doy la bienvenida a esta actividad. Y para contarles un poco, Sosequif UFRO es una agrupación que se creó el año pasado, eso en septiembre de 2019. Somos una agrupación relativamente nueva y somos la segunda sociedad científica de estudiantes de la carrera de nuestro país. La primera es la Sociedad Científica de Estudiantes de Química y Farmacia de Valparaíso, que fue creada el año 2016. Uno de nuestros principales Sí, te la- en este contexto es que vamos a transmitir esta charla. Agradezco a Ezequiel, Romín y Bueno, Jorge se le un poquito, o no sé si fui yo, pero bueno. Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien en sus hogares y agradezco la presencia de ustedes el día de hoy. Primero que nada, me presento, soy Diego Ramírez y junto a Ezequiel Benítez y Romino Díaz, ambos organizadores, tenemos el agrado de presentarles a nuestra expositora. Ella es Antonieta Ruiz, bioquímica con un doctorado en Ciencias y Tecnologías Analíticas de la Universidad de Concepción. Actualmente es académica a cargo de las asignaturas de Análisis Instrumental y Química Analítica para diversas carreras de la Universidad de la Frontera. También es investigadora centrada en estudios relacionados a plantas y alimentos, además de ser representante del grupo de estudio Fondesit por parte de la UFRO. En esta ocasión nos contará acerca de su experiencia personal en el mundo de la investigación, abordando temas como qué son los doctorados, los magíster, cómo postular a becas, cuáles son los requisitos más importantes para las postulaciones, además de la realidad de este mundo y consejos de nuestra expositora. Ahora bien, para la charla se tiene estimado un tiempo alrededor de 1 hora. En cuanto a la modalidad, será dividida en dos partes. Primero, la presentación y para finalizar, una ronda de preguntas, la cual se extenderá entre 15 a 30 minutos dependiendo del tiempo de la presentación. Les recomendamos anotar sus preguntas durante el transcurso de la charla para que no se les olviden. Y bueno, por último, mencionar que en la ronda de preguntas pueden levantar la mano para pedir la palabra y si van escribiendo, o sea, si van teniendo dudas durante el momento, hay una selección, hay una opción en Zoom donde pueden colocar preguntas durante el transcurso de la charla. Y bueno, ojalá que esta presentación nos sirva a todos y a todas. Y sin nada más que añadir de mi parte, los dejo con la doctora Antonieta Ruiz. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado a dar el inicio a este ciclo de charlas que están organizando, lo que me parece una excelente iniciativa de la Sociedad Científica de Estudiantes de Química y Farmacia. Y espero que todo lo que les voy a contar hoy día les sea de utilidad también de conocimiento general para lo que planean hacer más adelante, tanto en sus carreras como en sus vidas. Les voy a compartir la pantalla con la presentación. Voy a acomodar por acá. Primero, ¿me pueden confirmar, por favor, que se escucha bien? escucha bien y se ve súper bien. Y se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Entonces, esta charla se titula Investigación científica. ¿Qué debo saber? Dejo acá esta diapositiva primero que me pidieron que les mostrara. Que no se preocupen, ¿cierto? Por su cámara y audio, ambos van a estar deshabilitados por defecto, y en el caso de que quieran hacer una pregunta, pueden hacerla en cualquier momento de la presentación mediante el icono que está marcado acá, teniendo en cuenta que será leída al final de la charla. También, si durante la ronda de preguntas quieren consultar, también pueden hacerlo mediante este icono. Teniendo estas recomendaciones claras, podemos comenzar. Esta charla entonces se va a dividir en 3 partes. La primera parte va a contar con respecto a algunas orientaciones
para las personas que tengan intereses en hacer estudios de posgrado. Va orientado principalmente, ¿cierto?, a estudiantes de pregrado, idealmente a los que están ya en la etapa final de su carrera y que ya tienen algún interés en realizar algún estudio de este tipo. Luego, una segunda parte de la charla, también voy a entregar algunas orientaciones acerca de lo que se hace una vez que se terminan los estudios de posgrado, y la tercera parte de la charla va a ser para contarles un poquito de mi experiencia. Partimos la primera parte. Lo primero, con respecto a los estudios de posgrado, primero hay que tener en cuenta una cosa. Existen dos tipos de posgrado, los magíster y los doctorados. No hay ninguno que sea mejor que el otro. Lo importante es que el estudio que ustedes decidan realizar sea de acuerdo a los intereses que tienen. De acuerdo a mi opinión personal, si tenemos el interés en dedicarnos a la investigación, lo ideal es realizar un estudio de doctorado. ¿Por qué? Porque si es un estudio de doctorado, ¿cierto? Tal como dice ahí, va a tener una duración de 4 años y tiene el objetivo de que ustedes puedan ya ser investigadores independientes. Entonces, si el interés de ustedes es dedicarse a la investigación o posteriormente ser académicos o ser simplemente o en la figura de investigadores dentro de una universidad o un centro de investigación, es lo ideal. En el caso de los magísteres que tienen la duración de 2 años, también es una excelente opción. Pero en el caso de que tengamos el interés de ser académicos, recomendación es directamente hacer un estudio de doctor, porque es muy complicado después tener un contrato de académico o de investigador directamente contando con un grado de magíster, ya que es necesario en la mayoría de los casos, no en todos, lo vamos a ver más adelante, contar con un grado de doctor para poder postular a proyectos de investigación. ¿En qué consisten básicamente? El magíster, ¿cierto?, tiene una duración de 2 años, donde en el primer año se tienen asignaturas relacionadas al área del magíster, y durante el segundo año se realiza una tesis que tiene una duración de 1 año, 1 año y medio, dependiendo del programa, y los estudios de doctorado, en el caso de los doctorados nacionales, tienen una duración de 4 años, donde en el primer año y medio se realizan diferentes asignaturas para en la mitad del segundo año, o sea, al finalizar el semestre 3, se da un examen de calificación donde se presenta un proyecto de la tesis de doctorado que van a realizar, y el tiempo restante para llegar a esos 4 años, o sea, los 2 años y medio restantes, es el tiempo que tienen para dedicarse a la tesis de doctorado. ¿En qué caso nos resulta muy útil realizar estudios de magíster? Sobre todo cuando no nos vamos, se podría decir, a ver, para hacerlo de una manera simple, hay 2 tipos de magíster. Magíster orientados a la investigación y magíster con orientación profesional. Si tenemos, por ejemplo, nos van a contratar en una empresa y queremos ir subiendo de grado dentro de esa empresa, los magísteres profesionales son muy bien mirados y en ese caso resultan bastante adecuados y son la mayoría de los magísteres que existen. Ahora, dentro de estos 2 aspectos, independiente del estudio de posgrado que nosotros realicemos, hay una cosa muy importante, que es el financiamiento. Obviamente todos estos estudios, tal cual como son las carreras que ustedes están estudiando en estos momentos, hay que pagar una matrícula, hay que pagar un arancel, una mensualidad. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos un estudio de posgrado, es muy importante contar con una beca que nos cubra estos diferentes gastos. Pero no todos los magísteres y todos los doctorados nos permiten postular a becas, solamente nos dan acceso para postular los programas que estén acreditados. Por lo tanto, cuando empezamos a revisar cuál va a ser el estudio que vamos a realizar, siempre es importante revisar en la página si este magíster, si este doctorado está acreditado o no. Y si este sí está acreditado, solamente en ese caso vamos a poder postular a becas. Aquí hay algunos ejemplos. Muestro el caso de becas para estudio de doctorado nacional, donde las becas más conocidas son las becas CONICET. Aquí muestro, ¿cierto?, el link. No sé si la presentación va a quedar disponible después para las personas que tengan interés en realizarla. Este tipo de beca es la beca más conocida para estudios de doctorado nacional, o sea, dentro de Chile. Todos los años se abre una convocatoria en una determinada fecha. Es importante, sí, recalcar que para postular a cualquier beca, el principal requisito y el trabajo previo que tenemos que hacer es postular al programa de doctorado. Estando ya aceptados en el programa de doctorado, podemos postular a nuestra beca. Dentro de los beneficios que entrega esta beca de doctorado nacional, nos entrega una mensualidad que va a ser nuestro sueldo, porque un estudio de doctorado
tenemos primero que todo tener en cuenta que tiene dedicación exclusiva, o sea, durante el tiempo que nosotros estamos realizando nuestro estudio es nuestro trabajo. O estemos en cursos, estemos en el laboratorio, para que nuestros estudios resulten de manera exitosa tenemos que realizar dedicación completa. Son bastante demandantes en tiempo, sobre todo los estudios dentro del área científica. Experimentos muy largos, mucho trabajo. Por lo tanto, esta beca nos permite, y en el fondo nos obliga dentro del contrato que firmamos, dedicación exclusiva, sea tiempo completo a nuestros estudios. Para eso nos paga un sueldo, que es aproximadamente este monto que está acá, nos paga el arancel y la matrícula, nos da un dinero extra para nuestra cobertura de salud, sea para pagar la ISAPRE, y nos entrega además otros beneficios complementarios como gastos operacionales, o sea, para comprar reactivos, algunos insumos que necesitemos para nuestros experimentos, posibilidad de hacer pasantías en el extranjero, entre otros beneficios. Ahora, ¿qué es lo que nos evalúan para poder ganar estas becas? Se evalúan principalmente estos 3 puntos que están acá indicados en el cuadrito. Lo primero, los antecedentes académicos. Y ese es un factor que está parametrizado, y si se fijan acá, ¿cierto? Vale un 40%. Y ese 40% de antecedentes académicos se refiere básicamente a las notas que hayamos tenido en nuestros estudios de pregrado, el promedio con el cual egresamos. Ese es un factor parametrizado, que considera, como muestro acá, además, esto se puede revisar desde la página acá de CONICYT y nos permite hacer un cálculo para saber cuál es nuestro puntaje. Primero mencionar, ¿cierto?, que cada uno de estos puntos se evalúa con una nota de 1 a 5 y de esa manera se calcula la nota o puntaje con el cual estamos postulando. Entonces, para calcular este valor que corresponde a nuestros antecedentes académicos, se considera la nota promedio de nuestras asignaturas de pregrado y también la posición con respecto a la generación, con respecto al número total de estudiantes de la carrera y también los años de acreditación de la universidad donde hayan estudiado. Con todo esto se calcula un factor, el que obviamente va a ser más alto mientras mayor sea la nota y mejor estén en la posición dentro del ranking de egreso de la generación. ¿Cuáles son los requisitos para esto? Estar dentro del 30% superior o tener una nota mayor a 5. Además de eso, nos evalúan la trayectoria, que consiste en docencia, por ejemplo, las ayudantías. Es muy importante si hacen ayudantías que pidan las constancias de que hicieron esas ayudantías para juntarlas como respaldo. Investigación, o sea, si estuvieron participando en un laboratorio, si presentaron trabajos en congresos, si tienen publicaciones, todo eso es importante. Y también 2 cartas de recomendación, que tienen que ser idealmente de profesores muy cercanos a ustedes, que los conozcan ojalá desde el mayor tiempo posible. Y esto vale un 30%. Y el 30% restante es una nota que está compuesta de un proyecto de investigación que se debe adjuntar al momento de la postulación. Es un proyecto tentativo de lo que ustedes piensan hacer durante los estudios de doctorado, de una declaración de intereses, un escrito donde en el fondo expliquen por qué quieren hacer este doctorado y un plan de retribución. O sea, cómo contribuirán con sus beneficios ustedes después al desarrollo o al país. Aquí hay algunas estadísticas que nos muestran las tasas de adjudicación de esta beca en los últimos años. Vemos, ¿cierto?, que en el año, para personas que empezaron estudios de doctorado en el año 2020 acá en Chile, postularon 2.617 personas, de las cuales 387 quedaron fuera de bases y 850 personas ganaron esta beca. O sea, un 32% de las personas que postularon ganaron la beca. ¿A qué me refiero con que fuera de bases? Como podemos ver acá arriba, ¿cierto?, está marcado que todo lo que se relaciona con la evaluación es importante revisar las bases. Las bases es un archivo que siempre está descrito, que es un fondo como las instrucciones de todo lo que hay que cumplir, de todos los beneficios y de todo lo que concierne a la beca. Entonces es súper importante que cuando nosotros vamos a postular a cualquier beca o a cualquier proyecto, lo primero sea revisar las bases, porque ahí vamos a ver si realmente cumplimos con los requisitos para postular a esta beca, cuáles van a ser los beneficios que vamos a tener si es que la ganamos,
Y lo más importante, cuáles son todos los antecedentes o certificados o respaldos que tenemos que adjuntar para poder ser evaluados. ¿Qué pasa si nosotros no adjuntamos alguno de los antecedentes o nos equivocamos en alguno o de repente, qué sé yo, lo adjuntamos en otra parte y no donde correspondía? Vamos a quedar fuera de base. Y eso es lo que le pasó acá este año a 387 personas que postularon, que no cumplían con eso y quedaron fuera de base, por lo tanto, ni siquiera fueron evaluadas sus postulaciones. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer un doctorado en el extranjero? Tenemos la posibilidad de postular a muchas becas, algunas que tienen financiamiento acá dentro de Chile, como son las famosas becas Chile, la cual me imagino que han escuchado muchas veces, que también son dependientes de la ANID, CONICYT, y que también nos entregan los beneficios que están acá. Como ya nos vamos a ir a realizar un estudio a otro país, nos va a entregar nuestro pasaje de ida y de regreso, nos va a entregar una mantención, o sea, un sueldo mensual que va a depender del país donde vayamos a hacer nuestro doctorado. Sabemos, cierto, que hay países donde la vida es mucho más cara que en otros y eso está reflejado en el dinero que les dan cada mes. También va a pagar, cierto, el arancel en la matrícula, el seguro de salud, van a tener una asignación para compra de materiales y otros beneficios. Acá, ¿en qué se fijan para la evaluación? Si se fijan, los aspectos son básicamente lo mismo. Antecedentes académicos que se refieren a la nota, ¿cierto? Trayectoria, experiencia laboral en el caso de que hayan trabajado antes. También son importantes, ¿cierto? Las notas, trayectoria de investigación. Y esto en este caso está englobado en un 60%. Y lo que se refiere a los objetivos de estudio vale un 20%. ¿Qué corresponde al 20% restante? El nivel de la universidad extranjera donde ustedes están postulando. Sabemos, ¿cierto?, que existen rankings donde tenemos la ubicación, ¿cierto? Están catalogadas, ¿cierto?, clasificadas las universidades de acuerdo a sus características. Mientras mejor sea la ubicación de la universidad dentro de esos rankings, van a tener mayor puntaje y mayor posibilidad también de ganarse la beca. Recordar, ¿cierto?, que para postular a la beca ya previamente debemos estar aceptados en el programa de doctorado. Aquí hay algunas tasas de adjudicación de este tipo de becas. El año 2020 los resultados todavía no se han entregado, se dice que van a estar publicados durante el mes de julio, pero en el año 2019, si se fijan acá, las personas que postularon a esta beca no fueron tantas, fueron 586, de las cuales 360, o sea, un 70% ganó la beca. En este caso hay muchas posibilidades de adjudicar. ¿Cuál es la letra chica de esta beca? Tiene muchos beneficios, es muy buena, pero tiene algo en la letra chica. Si nosotros nos vamos a hacer el doctorado al extranjero, tenemos la obligación después de volver a Chile y trabajar a lo menos durante el mismo tiempo que estuvimos fuera, para en el fondo pagar de esa manera con nuestro trabajo la beca. No significa que nosotros no vamos a estar contratados, no nos van a pagar, eso no. No hay que pagar monetariamente, sino que solamente aportar al país con los conocimientos que nos entregaran. Pero aparte de eso, existe un montón de becas más para hacer doctorado en el extranjero. Lamentablemente no hay una página donde estén todas estas ordenadas, no hay un sistema centralizado, sino que si tenemos interés de ir a realizar un posgrado a otro país, es recomendable revisar páginas de estos países. Aquí hay algunas, las más conocidas, por ejemplo, becas de AD, que son becas para realizar posgrados en Alemania, becas Santander, becas Carolina para España, Fulbright para Estados Unidos, pero existen muchísimas más. Entonces, si tienen interés de realizar estudios en otro país, ahí tienen una gran tarea, buscar de acuerdo al país que les interesa cuál podría ser la más adecuada. Todas entregan beneficios diferentes, pero todo está informado, ¿cierto?, en lo que son las bases de la convocatoria. Luego, una vez que termino el doctorado, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? Existen diferentes posibilidades. El estudio de doctorado ya nos forma para ser un investigador independiente. Pero si queremos ingresar, por ejemplo, a trabajar en una universidad como académico, en la mayoría de los casos, un doctorado no va a ser suficiente y vamos a tener que mejorar un poco más nuestro currículum para poder optar un contrato. Y en ese caso, lo que la mayoría de las personas hacen es un postdoctorado. Un postdoctorado es un proyecto de investigación que tiene una duración de aproximadamente entre 2 a 3 años,
y donde lo que hacemos ya es estar trabajando de manera independiente todavía bajo la supervisión de un investigador con más experiencia que actúa como investigador patrocinado. Tenemos dentro de esto, ¿cierto?, también la posibilidad de hacer un postdoctorado en Chile o también de realizarlo en el extranjero. En el caso, ¿cierto?, de los postdoctorados, para realizarlos en Chile, podemos optar a los proyectos de postdoctorado de ANID Fondes, que nos entregan como beneficios los honorarios, o sea, nuestro sueldo, durante el tiempo que dure este programa de postdoctorado, para lo cual, ¿cierto?, al momento de postular tenemos que contar con el compromiso de una universidad o de un centro de investigación que nos recibiría para realizar ahí eso en un laboratorio, que eso en el fondo se llama el patrocinio, que significa que vamos a tener el acceso al laboratorio, vamos a tener acceso a los equipos, etc. Entonces, este postdoctorado nos va a aportar con nuestro sueldo, que en este caso es no recuerdo el monto exacto, es alrededor de 1.600.000, si es que no estoy equivocada, y aporta también para, por ejemplo, para viajes que pueden ser para presentar en congresos nacionales o internacionales en el extranjero, ¿cierto?, los resultados que hayamos ido obteniendo durante nuestra investigación, o también puede ser para realizar pasantías en el extranjero, para tener acceso a experimentos que no podríamos realizar acá dentro de nuestra universidad. También tenemos fondos para nuestros gastos de operación, o sea, para comprar todos los reactivos, todos los insumos, todo lo que necesitemos para poder trabajar en el laboratorio. Y también tenemos acceso a bienes de capital, o sea, a comprar equipos. Y complementariamente nos da un fondo para la salud. Ese me pegó. Ahí sí. ¿Cómo se evalúa esto? Si se fijan, ¿cierto? Acá, la ponderación para la evaluación, obviamente en todos los casos tenemos que leer muy bien nuestras bases, ¿cierto? Y en este caso, ¿cómo se evalúa? La calidad del proyecto que nosotros estamos planteando vale un 50%, que este proyecto sea viable vale un 30%. ¿A qué se refiere eso? Que tengo dónde realizarlo, que el tiempo que estoy diciendo que me voy a demorar, realmente me voy a demorar, que voy a poder llegar a un resultado exitoso, todo lo que hace que sea viable y cómo se justifique vale un 30%, y el 20% restante la trayectoria académica y de investigación, o sea, las notas que hayamos obtenido en el doctorado y los antecedentes, por ejemplo, presentación en congreso, las publicaciones son muy importantes, entre otras cosas. Acá están las estadísticas de esta tasa de adjudicación. Para el año 2020 vemos, ¿cierto?, que postularon, para las personas que empezaron sus becas postdoctorado este año, o sea, que postularon el año pasado, postularon 1.030 personas, de las cuales ganaron 272, o sea, se adjudicó apenas un 26% de los proyectos. Independiente de eso, existen muchas otras fuentes de financiamiento para postdoctorado. Existen universidades que lanzan convocatorias directas para contratar postdoctorantes, también centros de investigación. Existen proyectos de investigación más grandes que tienen recursos que permiten contratar postdoctorado. En el fondo hay que buscar, de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. En el caso de que queramos realizar un postdoctorado en el extranjero, también tenemos la posibilidad de postular a una beca Chile para realizar un postdoctorado en el extranjero. ¿Cuáles son los beneficios? Los pasajes, ¿cierto? Pero en este caso, ya en muchos casos, ¿cierto? Cuando ya estamos haciendo un postdoctorado, ya estamos casados, tenemos hijos, por lo tanto, esta beca entrega pasajes tanto para el becario como para su cónyuge de conviviente civil y para los hijos. Da un dinero que es para instalarse una vez que llegamos al nuevo país, entrega, ¿cierto?, una asignación mensual, que sería el sueldo, ¿cierto?, que también depende del país, da una asignación anual para comprar materiales, mantención también, un dinero extra para esposos e hijos menores de 18 años, y también seguro médico para el becario. La evaluación, ¿cierto?, si se fijan, son básicamente los mismos puntos que hemos visto anteriormente, cambian un poco las ponderaciones. Se evalúa siempre antecedentes académicos, trayectoria, experiencia laboral, si es que se ha trabajado antes, el proyecto de investigación y también el nivel de acuerdo al ranking que les mencionaba antes que tenga esta universidad extranjera. Pero también existen muchas otras becas para realizar postdoctorados en el extranjero.
algunos ejemplos, DAD también para realizar estudios en Alemania, Marie Curie, Humboldt, también una beca muy buena para el extranjero, y muchas otras. Por lo tanto, también en este caso la tarea es averiguar, particularmente en el país que nos interese. Siempre vamos a tener la posibilidad de postular a becas chilenas con la misma letra chica que mencioné antes, ¿cierto? Que estamos obligados a volver después al país, pero si no tenemos después intenciones de regresar, quizás la mejor alternativa sea postular una beca extranjera. Ahora, ¿qué pasa cuando ya terminamos nuestro postdoctorado? El camino natural sería ser contratado como investigador en un centro de investigación o en una universidad, que ya en el fondo se va a hacer cargo de nuestro sueldo, y nosotros comenzar, ¿cierto?, a postular a proyectos de investigación que pueden tener diferentes fuentes de financiamiento. Dentro de estos proyectos de investigación, los más conocidos son los proyectos Fondesit, y son proyectos que corresponden a investigación básica, que financian estos ítems que están acá: gastos para el personal, ¿cierto?, para pagar a investigadores, a profesionales de apoyo que trabajen en nuestros laboratorios, a los tesistas, mensualidades para ayudarlos. Nos permiten realizar viajes, tanto nacionales como en el extranjero, ¿cierto?, muestreos, congresos, pasantías, lo que nosotros justifiquemos, ¿cierto?, lo que nosotros necesitemos. También nos dan recursos para cooperación internacional, o sea, para invitar a nuestra universidad a profesores de universidades extranjeras que puedan venir a dar cursos, talleres, charlas, a trabajar con nosotros en alguna publicación, seminarios, etc. Y también nos dan recursos para todo lo que es gastos de operación, o sea, para todo lo que necesitamos para mantener nuestro laboratorio y para compras de equipamientos. También existen otros fondos que son proyectos de investigación aplicada, y dentro de estos proyectos existen muchísimos. Aquí nombro solamente las tres fuentes más conocidas: FONDEF, FIA y Corfo. Existen proyectos de diferentes tipos que entregan mucho financiamiento, más pequeños, pero en términos prácticamente en todos estos casos, a diferencia de los proyectos de investigación básica, que en este caso Fondesit nos da todos los recursos, todos los beneficios del proyecto, en los proyectos de investigación aplicada debemos estar asociados a una empresa o a una o más empresas. Y estas empresas tienen que entregar aportes también de financiamiento para el proyecto, que pueden ser tanto, algunos casos, aportes se llaman pecuniarios, que es dinero directamente, y que dependiendo del concurso y dependiendo de la convocatoria es un porcentaje diferente, y también es diferente dependiendo del tamaño de la empresa, o pueden ser no pecuniarios, o sea, mediante infraestructura, mediante acceso a equipamiento, etc. ¿Cuál es el asunto? Que todos estos proyectos son altamente competitivos. Todos los años postula más gente y los recursos, como podemos haber visto en las noticias, son prácticamente los mismos. Entonces es muy difícil adjudicar y hay que tener proyectos buenos, muy justificados, antecedentes curriculares que respalden que uno en el fondo tiene la capacidad y la viabilidad de realizar estos proyectos, y así todo sigue siendo complicado ganar. Aquí muestro la tasa de adjudicación de los últimos 3 años para proyectos Fondesit regular, donde vemos que entre los años 2018 y 2020 solamente ganaron entre el 27 y el 29% de los proyectos que postularon. Como pueden ver, el número de proyectos postulados anual son casi 2.000 proyectos, de los cuales se están adjudicando cerca de 500. Me faltó mencionar acá un detalle, que dentro de los proyectos Fondesit existen 3 tipos: los proyectos de postdoctorado que mencioné antes, los proyectos de Fondesit de iniciación, que sería el proyecto que sería en el fondo el que habría que postular después que uno termina el postdoctorado, que esos proyectos se puede postular hasta, si no me equivoco, hasta 8 años después de haber terminado el doctorado, pero después de esa etapa, la única opción es postular a lo que se llama Fondesit regular, donde compiten investigadores que han terminado el doctorado hace 8 años con investigadores que ya tienen una trayectoria enorme. Entonces, en este caso es muy competitivo. Y en el caso de la investigación aplicada, en este caso, algunos proyectos los puede postular la universidad, otros los puede postular la empresa. Acá hay muchas figuras diferentes y cada caso es particular. Siendo estudiante, esto es una de las preguntas que me dijeron que ya había salido.
a qué proyecto puedo postular. Es cierto que les había dicho que en general es necesario contar con grado de doctor, pero no siempre. Existen proyectos que son más pequeños, que son proyectos que se puede decir en etapas, que se pueden postular. Por ejemplo, estos proyectos son bastante conocidos, proyectos de valorización de la investigación, FONDESVIEW, donde pueden postular estudiantes que estén realizando sus tesis, que pueden ser de pregrado o postdoctorado, que estén en el proceso final de la tesis o que hayan terminado hasta algunos meses atrás, contando siempre con el patrocinio de la universidad y de su profesoría, donde lo que se busca es un producto o un plan de negocios. Y estos se van pasando diferentes etapas. En una primera etapa pueden optar a un financiamiento de 2 millones, la segunda etapa de 24 millones. Otros proyectos que también son de este tipo son los proyectos Jóvenes Investigadores FIA. Son proyectos ya de investigación aplicada que pueden postular entre los 18 y los 35 años y financian hasta 15 millones. ¿Cuál es la letra chica acá de los proyectos aplicados? Que siempre piden un aporte monetario de la contraparte. Que en este caso piden, si financia 15 millones, ¿cierto? 1,5 millones tendría que aportar una empresa que esté asociada al proyecto. ¿Y qué es lo que busca, cierto? Desarrollar un producto o un proceso o un servicio orientado principalmente a agricultores o empresas del sector silvoagropecuario o agroindustria. Pasando todo esto, quiero continuar contándoles qué ha sido mi experiencia durante estos años. Yo soy bioquímico de la Universidad de Concepción, me titulé el año 2008 y durante mis estudios tuve la beca Universidad de Concepción, que es una beca que dan a los puntajes más altos que entran en tiempo. Yo di la prueba de aptitud académica, la PAA, y aporta con el pago del arancel completo y con la beca de alimentación. Terminando esto, ingresé al programa de doctorado en Ciencia y Tecnología Analítica de la Universidad de Concepción, del cual me gradué el año 2013 y que lo financié mediante una beca CONICYT de doctorado nacional. Y durante estos estudios realicé 2 pasantías en el extranjero, una en España, financiada con becas Chile, y una en Alemania, financiada con becas de AD. ¿En qué consiste este programa de doctorado? Es un programa del área química que está orientado principalmente a lo que es la química analítica instrumental. Aquí hay algunas fotos que tomé de la página del programa y la malla actual, que la estaba mirando y está bastante diferente a cuando yo estudié. Pero básicamente consiste en un ciclo de asignaturas básicas, donde hay asignaturas que se relacionan con el aseguramiento de la calidad en química analítica, todo lo que es optimización de métodos, validación de metodologías, etc. Quimiometría, más relacionado con el área estadística, y el resto de las asignaturas van más relacionadas con técnicas analíticas concretas, por ejemplo, cursos en espectroscopía, cursos en cromatografía, en electroquímica, preparación de muestras, etc. Donde los 3 primeros semestres se realizaban estos cursos, donde hay cursos cursos obligatorios y cursos electivos, y al final del tercer semestre se da el proyecto de tesis y examen de calificación para después en los años restantes realizar la tesis. Durante estos estudios, realicé 2 pasantías en el extranjero, una durante mi primer año de doctorado, donde realicé una unidad de investigación en esta universidad en Alemania, donde trabajé principalmente con técnicas cromatográficas como cromatografía en capa fina y un tipo particular de cromatografía en contracorriente, además de espectrometría de masas. Esto fue financiado mediante, no fue una beca de AD, sino que en ese tiempo mi profesor cotutor tenía un proyecto de investigación de AD, que era un proyecto de cooperación internacional, Universidad de Concepción, Universidad Técnica de Braunschweig. Y ese proyecto entregaba financiamiento tanto para el desarrollo de las investigaciones como para viajes de los académicos y de los estudiantes que estaban dentro de este proyecto. Y en ese proyecto, claro, viajó mi profesor, en otras instancias viajó el profesor desde Alemania acá, vinieron estudiantes alemanes, fuimos algunos estudiantes chilenos para allá, y de esa manera se pudo financiar esa pasantía. Y después, cuando ya estaba finalizando mis estudios de doctorado, hice otra pasantía en la Universidad de Castilla-La Mancha en España, en Ciudad Real, donde trabajé principalmente con especialización en técnicas cromatográficas.
del tipo preparativa, otros tipos de cromatografía en contracorriente, todo esto para aislar compuestos de las muestras en las cuales yo estaba trabajando y seguir, ¿cierto?, con espectrometría de masas para las identificaciones y también con resonancia nuclear magnética. El principal requisito para graduarse de los estudios de doctorado es tener un paper, una publicación científica que esté publicada y una que esté ya enviada. Durante mis estudios de doctorado obtuve las publicaciones que están acá. Esta primera publicación la obtuve previa a mi estudio de doctorado y fue producto de mi tesis de pregrado, mi tesis para optar al título de bioquímico, y de los estudios de doctorado obtuve las publicaciones que están acá. ¿Qué estoy haciendo en la actualidad? En la actualidad soy académico de la Universidad de la Frontera, del Departamento de Ciencias Químicas y Recursos Naturales. Estoy acá desde el año 2014. Soy profesor responsable de las asignaturas Química Analítica y Análisis Instrumental, en estos momentos para Bioquímica, Química y Farmacia. Y mi línea de investigación está orientada principalmente, por englobarla en un término bastante general, en alimentación saludable vista desde diferentes enfoques. Mi laboratorio es el laboratorio de metabolómica. Aquí muestro el listado de las personas con las que estamos trabajando en este momento. Hay alumnos de doctorado, tesistas de pregrado y diferentes estudiantes de pregrado que están en sus prácticas o haciendo diferentes aspectos de investigación. Aquí hay algunas fotos, ¿cierto? Trabajamos con alimentos, principalmente con pigmentos. Hay unas papas coloreadas, ¿cierto? Extractos pigmentados, una HPLC. Estamos trabajando en un proyecto con papas que voy a contar un poquito más adelante. Aquí hay el ensayo, el último que montamos, que estuvo en el verano, afuera del Departamento de Ciencias Químicas. Sebastián, tesista de bioquímica, realizando mediciones en sus plantas. Algunos de los integrantes del laboratorio y algunas visitas también en un congreso que fuimos el año pasado. La última foto que encontré realmente donde estábamos todos más o menos juntos. Y acá algunas presentaciones de alumnos del doctorado del laboratorio en congreso. Gonzalo presentando resultados de su tesis de bioquímico y Paulina, compañera de la carrera de química y farmacia, presentando resultados de su práctica también en un congreso. Con respecto a los proyectos de investigación que hemos ejecutado en el laboratorio desde el año 2015, los proyectos que he participado como investigador responsable son los que están acá. Fondesit, que está actualmente en ejecución, iniciado el año 2019, con fecha de término el año 2023. Y proyectos finalizados, un proyecto FIA, un proyecto Corfo, otro proyecto Fondesit y un proyecto DIUF. Y además estoy participando como co-investigador en dos proyectos Fondesit que están en ejecución y uno que terminó, este ya está finalizado. ¿De dónde parte la línea de investigación que estoy desarrollando? Parte de lo que se llama la paradoja francesa. ¿Qué es la paradoja francesa? Esto es algo que surgió hace muchos años atrás, donde los investigadores en Francia observaron que, a diferencia de lo que ocurría en otros países de Europa, la gente no estaba muriendo de enfermedades cardiovasculares, y empezaron a investigar y a buscar cuál era la razón de esto. Y la gran diferencia que encontraron de Francia con respecto a otros países fue la alimentación. ¿Qué encontraron en este caso? Que los franceses se alimentaban de muchas verduras, frutos secos, aceite de oliva, vino tinto, todos estos alimentos que contienen altas concentraciones de compuestos fenólicos y que serían los que están otorgando, ¿cierto?, estas propiedades que permiten proteger nuestro organismo de estas enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son los compuestos fenólicos? Los compuestos fenólicos son compuestos que están de manera constitutiva en las plantas, que están siempre ahí, ¿cierto? Pero ante situaciones de estrés, estos compuestos se sobreexpresan, aumentan su concentración y permiten proteger a la planta frente a agresiones ambientales. Beneficio que si nosotros consumimos alimentos de origen vegetal, esos alimentos vienen con esos compuestos fenólicos que, al ser incorporados a la dieta, nos protegen a nosotros también frente a algunas enfermedades. Ahí destaco los más conocidos, que existen compuestos flavonoides, no flavonoides,
Y dentro de estos, unos compuestos con los que hemos estudiado bastante y trabajado con ellos son las antocianinas, compuestos que son de la familia de los flavonoides, estructura básica, acá, ¿cierto? Compuestos carbonados, y se caracterizan, ¿cierto?, por ser los pigmentos vegetales más importantes en plantas vasculares, y son responsables de toda esta gama de colores que está acá, que va desde los anaranjados, pasando por los rojos, hasta los azules violetas. Y los podemos encontrar en berries, en flores, en vegetales, incluso en las alas de las mariposas o en las hojas cuando se ponen rojas en el otoño. Beneficios de estos compuestos a la salud se han reportado muchísimo. Aquí destaco algunos. Son antioxidantes, nos protegen mediante esa vía, pero también tienen la capacidad de participar en diferentes vías de transducción de señales y tienen efectos también antiinflamatorios, anti diferentes patógenos, antivirus, antivirales, antimicrobianos, antiparasitarios también, cardioprotectores, neuroprotectores, etc. ¿Qué hemos hecho nosotros en el laboratorio? El año 2015 comenzamos a ejecutar un proyecto BIUFLO, donde comenzamos a estudiar la papa chilota. ¿Qué encontramos? Papa chilota, pueden ver, ¿cierto?, en esta imagen, una coloración púrpura muy intensa, por lo cual nos hacía pensar que tenía antocianinas. ¿Qué hicimos en ese proyecto? Realizamos la caracterización de los perfiles de compuestos fenólicos de alrededor de 40 variedades de papas coloreadas, de diferentes coloraciones, moradas, más rosadas, como vemos ahí, algunas medianamente pigmentadas. ¿Y qué fue los resultados principales que encontramos ahí? Que los compuestos que contenían las papas que eran moradas eran diferentes de los que contenían las papas rosadas, compuestos mayoritarios no eran diferentes, pero eso también dependía de la concentración. ¿A qué dio pie este estudio? La literatura decía que estos compuestos, al someterlos a altas temperaturas, se degradaban. Entonces ahí me surgió la pregunta, nosotros no comemos las papas crudas, ¿cómo las comemos? Cocidas, hechas puré, fritas. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Durante este procesamiento, esta cocción, esta fritura, ¿estos compuestos se están degradando o no? Entonces, el primer estudio fue ver qué pasaba al cocer estas papas. Vimos diferentes variedades de papa, acá se ven las diferentes variedades. En la barra más clarita, la papa cocida, y en la barra más oscura, la papa fresca. Y vimos resultados bien diferentes. En algunas variedades los pigmentos prácticamente no se degradaban, en otras se degradaban más. Pero en el caso de las que se degradaban más, disminuían hasta un 59%, o sea, nos seguían quedando concentraciones importantes. Este trabajo está en este momento enviado a publicar y está bajo revisión. ¿Qué vimos además? ¿Qué pasaba con las papas fritas? Y en ese caso vimos que las papas, además de contar con estos pigmentos antioxidantes, que son las antocianinas, contaban también con un nivel de concentración muy alto de otros compuestos antioxidantes que no son pigmentos, que son los ácidos cafeilquímicos, de los cuales encontramos diferentes isómeros. ¿Y qué vimos? Bueno, en el caso de la cocción, las antocianinas disminuían, y de la fritura también. Pero nos encontramos con la gran sorpresa que los ácidos hidroxicinámicos, que eran los otros compuestos, aumentaban muchísimo después de freírlos, lo cual hacía extrañamente que los niveles de actividad antioxidante y de polifenoles de las papas fritas fueran mayores que los de las papas crudas. O sea, una papa frita, mirándola desde este sentido, desde este punto de vista, sería más sana que una papa cocida o una papa cruda. Algo bastante curioso. Y esos resultados los publicamos en el año 2018. ¿A qué nos llevó eso? Dijimos, claro, estas papas tienen unos altos contenidos de antioxidantes y empezamos a hacer la comparación. ¿En qué otros alimentos, en qué otras fuentes se encuentran estos compuestos antioxidantes? ¿Y cómo podríamos hacer para que la gente los consuma? ¿Por qué? Porque estas papas coloreadas son muy sanas, pero la gente por desconocimiento no las consume, porque dice, están oscuras, quizás están podridas, quizás tienen hongos. Entonces la gente no las consume. Entonces ahí dijimos, pero estos pigmentos que son de origen natural y tienen propiedades benéficas para la salud del consumidor, se pudieron utilizar para pigmentar otros alimentos, en reemplazo de colorantes que son artificiales, que sabemos, ¿cierto?, que están en la mayoría de los alimentos que consumimos acá en nuestro país,
En otros países, en Europa, en Estados Unidos, ya existen limitaciones para estos colorantes artificiales. Acá apenas se está comenzando con eso. Entonces, lo que se buscó en este proyecto, teniendo en cuenta que la papa tenía concentraciones de estos pigmentos mucho más altas y otras fuentes de origen natural, por ejemplo, como los arándanos, que son la fuente más conocida, y se realizó primero un estudio para seleccionar las variedades que tuvieran mayores concentraciones de estos pigmentos y también mayor rendimiento agronómico. Desarrollamos un protocolo de extracción de estos pigmentos de manera de purificarlos y de que se mantuvieran estables en ese extracto. Realizamos el estudio de estabilidad para ver cuánto tiempo eran estables estos pigmentos una vez aislados. Y finalmente realizamos un estudio de inocuidad alimentaria para garantizar que este extracto no fuera tóxico para el consumidor. ¿Para qué? Para en la etapa final del proyecto incorporar estos pigmentos en alimentos procesados para colorear. Algunos resultados. Primero que eso, este proyecto causó bastante curiosidad. Tuvimos notas, entrevistas en el diario El Mercurio, en el diario Austral, en el diario Las Últimas Noticias. Bastante curioso, sobre todo el último, que es un diario que no tiene ningún componente científico. Y dentro de esos resultados, ¿cierto? ¿Qué es lo que vimos? En el caso, ¿cómo se realizó este estudio de estabilidad primero que todo? Se trabajó almacenando estos extractos obtenidos en estado líquido y en estado sólido, almacenándolos en todas las condiciones posibles. Temperatura ambiente, refrigerados, congelados, en presencia de luz, en oscuridad, y en toda la gama de pHs que por literatura estos compuestos debiesen ser más estables. pH bajo 5. ¿Qué es lo que vimos? En el caso de los ácidos hidroxicinámicos, estas papas tenían principalmente 2, donde el mayoritario era el isómero 5 del ácido cafeilquínico, y en el caso de las antocianinas tenían las que están acá mencionadas, ¿cierto? Donde correspondían principalmente a derivados de petunidina. ¿Qué es lo que vimos? Se puede ver, ¿cierto? El extracto, comparando simplemente sin hacer ninguna cuantificación, que luego del almacenamiento de 4 meses, la concentración es menor, o sea, los compuestos son menos estables cuando están en presencia de temperatura ambiente y de luz, y son mucho más estables cuando están en oscuridad y a menos 20 grados. ¿Qué otras cosas encontramos? Que a pH muy ácidos nos empezaban a aparecer, si esto era nuestro extracto recién preparado y lo almacenábamos a diferentes pHs, a los pH más ácidos, 1 y 2, empezaban a aparecer otras señales nuevas, que correspondían o a productos de degradación o también a isómeros de estos mismos compuestos que tenían acá. Todo esto lo caracterizamos por espectrometría de masas. Hicimos la parte cuantitativa, estudiamos un estudio bastante extenso con todas esas condiciones que les mencioné, mediciones semanales por 4 meses de todas esas condiciones, y los principales resultados, contrario a lo que nosotros pensábamos y a lo que decía la literatura, el extracto líquido era mucho más estable que el extracto sólido, y dentro de todo, este extracto líquido era capaz de mantenerse estable durante los 4 meses que duró el estudio, en todas las condiciones, excepto cuando estaba en presencia de luz o a temperatura ambiente. En todas las demás situaciones se mantenía estable. Luego de eso realizamos la incorporación de ese extracto a alimentos procesados y los incorporamos en lácteos, en yogures y en leches. Y acá, este último tubo es nuestra leche pigmentada con este extracto de papa, y estos son yogures comerciales de cereza, frutilla, frambuesa y mora. Y la coloración que obtuvimos fue similar a la coloración de mora. Y en el caso de las leches, este es nuestro extracto, nuestra leche natural coloreada con este extracto de papa, ¿cierto? Muy comparable el color al del yogur de mora, y más oscuro que los obtenidos para leches saborizadas de frutilla. ¿Qué pasó con esto? Realizamos la solicitud de patente, que esto está en proceso, y bueno, cuando uno tiene la intención de realizar una solicitud de patente, estos resultados no se pueden difundir previamente porque se pierde la novedad. Por lo tanto, esto previamente no se pudo mostrar en congresos, no se pudo enviar a publicación. Y ahora que esto ya está con su solicitud de patente realizada,
tenemos un estudio que ya está en la etapa final de revisión, enviado a una publicación en etapa final de revisión, y una que tenemos muy próxima ya a enviar, referente a estos extractos. Para finalizar, ¿en qué estamos trabajando ahora? Estoy dirigiendo un proyecto Fondesit regular, también relacionado a la temática de las papas, pero ya con otra orientación, más agronómica, más relacionada con el cambio climático. ¿Por qué? Porque hemos visto que en estos años que han sido más secos, ha variado mucho la producción de estas papas en las empresas productoras. Entonces, en este proyecto estamos participando, bueno, estoy dirigiendo yo, tengo 3 coinvestigadores de la Universidad de la Frontera, de la Universidad de Concepción y de la Universidad de Talca, 2 investigadores extranjeros, un investigador de la Universidad Técnica de Braunschweig de Alemania y un investigador de la Universidad Castilla-La Mancha en España, y 2 empresas productoras de papas asociadas, donde lo que estamos buscando es estrategias para obtener un cultivo de papa de calidad desde el punto de vista del nivel de sus compuestos antioxidantes principalmente, realizando estos cultivos en presencia de estrés hídrico, ¿cierto? Y de deficiencia de fósforo, que es el problema que presentan los suelos de nuestras zonas, de la zona sur de nuestro país. Y estamos probando como estrategia para enfrentar estas deficiencias, principalmente la inoculación de hongos micorrízicos arbusculares, para buscar un cultivo de calidad a nivel de la fisiología de la planta, del metabolismo primario y secundario de la planta, donde también vemos, ¿cierto?, los niveles de polifenoles, de compuestos antioxidantes en nuestra papa, que va a ser nuestro alimento final. A nivel agronómico, obviamente es muy importante que tengamos un alto rendimiento para en una etapa final ver cómo estos compuestos en estas papas son beneficiosos para la salud del consumidor, o sea, efectos biológicos principalmente desde el punto de vista antiinflamatorio y anticancerígeno. Muchas gracias por su atención. Creo que anduve justo en el tiempo. Sí. Bueno, agradeciéndole a la doctora Antonieta por su presentación. Me presento, soy Ezequiel Benítez y junto a Romina Díaz comenzaremos la segunda parte de la charla que corresponde a la ronda de preguntas. Partiremos primero con las preguntas que ya fueron anteriormente escritas en el formulario de inscripción, y al terminar de estas se empezarán a contestar las preguntas que surjan mediante las personas que levanten la mano o las personas que hayan escrito sus preguntas en la sección de preguntas. Una de las primeras preguntas que llegó es muy difícil trabajar en esta área en el sentido de las vacantes laborales, duración en el puesto, etc. ¿Y qué tal es el ingreso monetario? Muy difícil. A ver, con respecto a la dificultad, yo creo que laboralmente todas las áreas están complicadas, pero dentro de todo siempre va a ser clave contar con respaldo, ¿cierto? En el caso del área científica, contar con un currículum que sea adecuado, contar con publicaciones en el área, contar con proyectos financiables. Sabemos, ¿cierto?, que es difícil postular estos proyectos, es difícil adjudicarlos, pero tener la posibilidad de adjudicarlos, hay varios proyectos, no cerrarnos solo a un tipo. ¿Qué era lo otro que me preguntaba con respecto a la duración? ¿Cargo? Duración en el puesto, decía. Duración del puesto. Bueno, cuando estamos realizando un estudio de postdoctorado, lamentablemente, una vez que el postdoctorado termina, quedamos sin nada. Si no tenemos un puesto fijo, es necesario postular a otro y así nuevamente. Pero en el caso de la duración en el cargo, cuando ya tenemos un cargo como investigador o como académico, depende del grado de contratación que tenga en particular. Existen contratos que son a plazo fijo, que se van evaluando año a año por rendimiento, existen contratos indefinidos, todo depende del lugar donde trabajemos. Con respecto al ingreso monetario, no nos vamos a hacer millonarios, pero permite vivir bien y permite vivir tranquilo. Bueno, otra pregunta de las que nos llegó fue, a grandes rasgos, ¿qué áreas de investigación existen? A grandes rasgos existen todas las áreas de investigación que se les puedan ocurrir. Áreas desde el punto de vista humanista, ¿cierto?, de las ciencias sociales, de la educación, de la salud,
de la ingeniería, de las ciencias biológicas, de las ciencias físicas, de las ciencias químicas, todo, en general, todas las áreas. Y obviamente, de acuerdo a nuestras formaciones, el área de investigación que vamos a elegir. Y bueno, me faltó decir, ¿cierto?, que cuando nosotros postulamos a un proyecto de financiamiento externo, por ejemplo, en el caso de los proyectos Fondesit, cuando uno postula, dentro de su postulación tiene que poner para qué área está postulando. Y ese proyecto lo evalúan, obviamente, personas de esa área. No es que lo va a evaluar cualquier persona. Entonces, siempre va al área adecuada. Lo mismo pasa con las becas. Otra de las preguntas que llegó era, ¿cada cuánto aproximadamente usted está participando en concursos para fondos? A ver, depende, porque, por ejemplo, el caso de los proyectos Fondesit, que son los que uno postula más frecuentemente, no es posible tener un proyecto a la vez. O sea, más de un proyecto a la vez. Uno tiene ese proyecto y solamente cuando el proyecto termina puede postular y comenzar otro. Y esos proyectos tienen duración de entre 3 a 4 años. Por lo tanto, uno cada 3, cada 4 años está postulando. Pero ese proyecto no presenta incompatibilidades con otros proyectos externos. Entonces, uno mientras está desarrollando un proyecto Fondesit puede postular un Corfo, puede postular un Fondef, puede postular un FIA, porque esos entre ellos no tienen incompatibilidades. Por ejemplo, yo en los años 2016 al 2018 estaba ejecutando en paralelo un proyecto Fondesit, un proyecto FIA y en un momento también un proyecto Corfo. Entonces, depende de las inquietudes que tenga cada uno de postular. Pero hay que tener en cuenta esas restricciones. Otra pregunta fue, ¿cómo es hacer investigación en Chile? ¿Con qué dificultades nos podemos enfrentar? Esa respuesta yo creo que es muy corta, que las principales dificultades, lejos del financiamiento. Hay muchísimos investigadores, todos los años, ustedes pueden ver, ¿cierto? Cada año se está ganando la beca de doctorado 500 personas para hacer doctorado en Chile y otro tanto en el extranjero, personas que después tienen que volver. Y todos los años se van sumando 500, 600 personas a los que ya existen. Y los fondos para postular después a proyectos de investigación son los mismos, eso no sube. Entonces hay mucha gente postulando siempre a los mismos recursos, lo que va haciendo que cada vez sea más difícil ganar un proyecto. Y esa es la principal limitación, porque con respecto al nivel de la investigación en Chile está bastante bien. Tenemos buenos equipamientos, tenemos buenos laboratorios, nuestra formación profesional es muy buena. Yo, de hecho, yo que hice pasantía, mi primera pasantía cuando estaba en el primer año del doctorado en Alemania, me fui con mucho miedo, con mucho temor, diciendo, yo soy de Chile, país del tercer mundo, voy a llegar allá y aparte de las limitaciones del idioma, no voy a saber qué hacer allá. Y contrario a lo que pensaba, nunca tuve ninguna limitación. Los conocimientos que tenía acá, que nos entregan acá, nos permiten perfectamente desempeñarnos en cualquier parte. Pero el problema son los recursos. Una pregunta, al parecer un poco más personal, dice, cuando usted era estudiante, ¿ya tenía quizás pensado enfocarse en investigación científica como varios de nosotros? ¿Qué cosas le permitieron abrirse camino en ello e ir alcanzando sus objetivos? ¿Cuáles serían los principales tips para empezar una investigación o alguna recomendación o consejos que nos podría dar? A ver, contrario a lo que veo que tienen ustedes por intención, yo no quería dedicarme a la investigación. Yo quería titularme y quería trabajar en una industria, en una empresa. Recomendación, no sé, de mi papá, me decía, pero ¿para qué vas a hacer un posgrado? Termina, trabaja en una empresa, a las 5 te vas para la casa y te olvidas de todo. Y esa era mi intención. Nosotros durante la carrera teníamos la posibilidad de hacer diferentes prácticas. 2 prácticas, una en hospital, laboratorio clínico, otra práctica en industria. Y mi intención siempre fue quedarme ahí, trabajando en una industria. Pero en paralelo teníamos que hacer una práctica en investigación. ¿Y qué es lo que me pasó a mí personalmente? Que lo que vi, que el trabajo en industria era súper rutinario, era todos los días hacer lo mismo. Y a mí eso no me gustó. A diferencia de lo que se hacía en investigación, que uno todos los días tiene un día diferente, no tiene un día igual al otro. Y eso me llamó muchísimo más la atención y al final me decidí por hacer tesis. Cuando terminé la tesis dije, no, yo definitivamente, después de haber tenido esa tesis, para nosotros la tesis tenía de duración un año.
un año que estás a tiempo completo en el laboratorio, dije, esto es lo que me gusta, postulé al doctorado y así seguí para adelante. Pero eso no fue una decisión que yo tenía al momento de entrar a la carrera, fue algo que decidí el quinto año. Y ¿cuáles son los principales tips que habría que tener? No sé, en el fondo, siempre que uno tiene la intención de postular un financiamiento, revisar con anticipación qué es lo que evalúan, qué es lo que necesito. Por ejemplo, si yo veo que por decir algo, para postular proyectos Fondesit me piden tener tantas publicaciones en los últimos años, hacer lo posible para tener todas esas publicaciones en los últimos años para tener posibilidades de ganar. O si para, qué sé yo, para un proyecto de investigación aplicada me piden tener una relación con una empresa, llamar a empresas, abrirte camino, hacerte conocido para que las empresas empiecen a confiar porque ellos también van a entregar recursos. Entonces, en el fondo, siempre ver con anticipación qué es lo que queremos y de esa manera empezar a preparar el camino. No, era una pregunta extensa, no sé si me faltó algún aspecto. No, creo que los abordó todos. Estaban todos. Bueno, otra pregunta fue, ¿cómo proyecta el futuro o las expectativas del desarrollo científico-tecnológico en Chile en cuanto a innovación y financiamiento? Eso es súper difícil, porque mientras no se aumenten los recursos para acceder a la investigación, tanto desde el punto de vista básico como desde el punto de vista aplicado, todo es muy complejo. Y va a seguir ocurriendo que existen muchos investigadores que al final se van del país para contar sacrificando todo lo que está cerca de su familia, para buscar mejores fuentes de financiamiento y quizás mayor estabilidad. Entonces ahí también, volviendo a lo anterior, la clave siempre va a ser los recursos y siempre va a ser la limitación para poder optar a cualquier cosa. Siguiendo, dice, desde su perfección, ¿qué opina del rol de las mujeres en la ciencia y cómo mejoraría la cooperatividad para no caer en la competencia? Competencia va a haber siempre. Hay personas que son más competitivas que otras. Eso no hay mucho que hacer. Y la competencia siempre va a ser alta si es que no hay más recursos. Lo mismo, mucha gente más aspirando a lo mismo. Con respecto a los roles de las mujeres en la ciencia, quizás en algunos casos estamos en desventaja con respecto a los hombres. Y eso se ha visto sobre todo ahora en esta época de pandemia, porque ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto?, que las mujeres prácticamente, aparte de trabajar, les toca prácticamente hacerse cargo de todo lo de la casa. Y si tienen hijos, mayor carga aún. Aunque sí, en ese sentido, las fuentes de financiamiento tienen algunas ayudas, algunos plus en el caso de las mujeres. Por ejemplo, por decir algún ejemplo, en el caso de los proyectos Fondesit, permiten que para evaluar el currículum, para poder postular un proyecto, uno puede presentar las publicaciones de los últimos 5 años. Pero si una mujer ha tenido un hijo durante esos últimos 5 años, puede presentar publicaciones de los últimos 6 años. O sea, se extiende el plazo para que el haber tenido un hijo en ese periodo no signifique que se vea en desventaja frente a un hombre o frente a una mujer que no ha tenido hijos. Por lo mismo, también existe la posibilidad de extender el plazo para entregar los informes, para terminar los proyectos por postnatal, y también ocurre en el caso de las becas de doctorado, las becas de postdoctorado también tienen esa posibilidad, financiar prenatal, o sea, postnatal, y también dar un mayor plazo para poder terminar con los proyectos. Se hacen cosas, hay iniciativas, pero quizás no, bueno, nunca se puede tener todo, pero hay algunas iniciativas. Quizás se pueden mejorar, pero algo hay. Otra pregunta dice, ¿cómo encontrar una oportunidad para desarrollar una línea investigativa la cual sea viable, aceptable e innovadora para tener financiamiento? Es súper complicado, porque tal como les contaba, durante los primeros proyectos que uno postula con gente de su edad,
pero ya llegó un momento, 8 años después de que termine el doctorado, ya tiene que postular compitiendo con toda la gente, con un currículum mucho mayor. Entonces, es bastante complejo. ¿Qué es lo que se puede hacer? O les puedo contar qué es lo que yo hice en mi caso. Yo cuando terminé el doctorado, como les mostré, ¿cierto? Tenía hartas publicaciones, más de las que se requieren para terminar un doctorado. Y eso sumado a que tuve la suerte de que acá se había abierto la carrera de bioquímica y necesitaban un académico que dictara las asignaturas justamente las cuales me había preparado durante mi doctorado y de las cuales había hecho docencia también durante mi doctorado, me vine para acá. Problema, llegué acá, tenía mi oficina, pero no tenía laboratorio, no tenía equipamiento, no tenía financiamiento, no tenía nada. Y cuando uno está recién saliendo del doctorado, yo creo que esa es la parte más difícil, poder comenzar. Comenzar desde nada, desde un lugar donde nadie te conoce. La universidad tiene proyectos que son de financiamiento interno. Lo que sí, el problema es que el dinero que entregan es poco en comparación a un proyecto externo, pero sí ayuda para empezar. A mí en mi caso me ayudó para comprar mis primeros insumos del laboratorio y con eso ya tener mis primeras publicaciones estando acá. Y eso permite ir mejorando el currículum y después ya tener un currículum mejor que permita postular a proyectos externos. Pero no es inmediato, es un proceso gradual. Otra pregunta fue, ¿qué habilidades cree usted que son necesarias para desarrollar para ser un investigador íntegro? Habilidades. Yo creo que lo principal, la constancia y ser súper ordenado, súper metódico, como dicen ustedes, súper cuadrado. Eso es lo principal. Si algo no resulta a la primera, no rendirse, intentar de nuevo. Si uno no se gana la beca, intentar otra vez. Si el experimento no resulta, volver a intentar. Y todo lo que uno hace, siempre registrarlo y buscar la manera de ir mejorando. Leer bastante. En el fondo, dedicarse muchísimo a lo que uno está haciendo y ser responsable. Bueno, ahora continuaremos con las personas que tengan su manito levantada para poder darles paso para que digan su pregunta. Uh-huh. Max, puedes hablar, puedes decir tu pregunta. Bueno, no sé si estoy hablando ahora. Sí. Ah, ya. Hola, Hola, Max. hola. Muy buena la presentación primero y varios datos que nos sirve a uno, y especialmente a mí, que igual estoy en quinto año de la carrera. Y la pregunta va más a tu opinión sobre la investigación. ¿Cuál es la importancia de la investigación para el desarrollo de un país, de una universidad, etcétera? Yo creo que la pregunta se responde sola. La investigación es súper importante en todos los sentidos. Si no hay investigación es imposible tener avances. Y si no hay avances, no podemos hacer nada. Y eso está claro en este mismo caso de la situación que estamos viviendo ahora con esta enfermedad, donde estamos viendo, cierto, que al final la clave para poder poner el fin a esta pandemia, ¿de dónde viene? De la investigación. Necesitamos fármacos, necesitamos vacunas, y eso es la única manera de obtenerlo, es mediante investigación. No hay otra manera. Y así, en todos los sentidos, en el área de los recursos naturales, en el área de la alimentación, tenemos que pensar, cierto, que los recursos no son ilimitados, entonces siempre hay que estar investigando nuevas formas para sacarles el mayor partido posible y por el fondo para no agotarlos. Muchas gracias. Bueno, también hay una pregunta en el chat de Fernanda Torres. Dice, hola profesora, tengo una consulta. ¿El hecho de que las becas de doctorado en el extranjero nos obligan a trabajar en Chile con lo aprendido afuera
¿ellos me aseguran sí o sí el trabajo? Me refiero a que ellos no buscan un lugar para trabajar o uno debe buscar el trabajo. Muy buena pregunta. No te aseguran nada, Fernanda. Tienes que volver, tú tienes que buscar trabajo. Tienes la obligación de volver, pero no te aseguran nada. Y de hecho, eso ha sido un problema y que ha habido mucha controversia en los últimos años porque existen muchas personas que se van a hacer el doctorado afuera o el postdoctorado y estando en otro país muchas veces les ofrecen trabajo, pero ellos no se pueden quedar allá porque si se quedan allá tienen que devolver hasta el último peso que les pagó la beca, pasajes, todo lo que les pagó de sueldo durante los años que estuvieron fuera, arancel, todo, 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 todo. Y llegan acá de vuelta a Chile y no tienen nada y están acá en Chile sin trabajo. Entonces ese es el problema. Otra pregunta que fue escrita durante la presentación Ujú. es de Benjamín Villa, que dice, ¿usted obtuvo la beca del doctorado nacional solo con la publicación de su tesis o contaba con un historial en el ámbito de la investigación durante el transcurso de la carrera? La beca, de hecho a ver, sí, cuando postulé a la beca al doctorado nacional, yo tenía dos publicaciones. Una de mi tesis, que es la que puse ahí, y otra complementaria a un trabajo que estaba haciendo una compañera en el laboratorio, también con pigmentos. En paralelo, ¿cierto? Había asistido a varios congresos, había dado presentaciones orales, presentado pósters, pero eso sin duda ayudó, pero lo que más me ayudó fue las notas, porque yo tenía muy buenas notas y estaba en un lugar muy alto dentro del ranking de egreso de mi generación. Y eso vale el 40%. Entonces ahí el consejo es sacarse buenas notas, porque al final es lo que más pesa. Existen personas que se ganan las becas sin tener ninguna publicación, otras personas que tienen varias y no se las ganan, pero ahí va porque es no es una sola cosa lo que se evalúan las notas, que vale la mayor parte del puntaje, se evalúa todo lo que es la trayectoria, ¿cierto?, que es en investigación, y también se evalúa la idea, el proyecto que tienen ustedes la intención de desarrollar, aparte de las cartas de recomendación que se piden, aparte del plan de retribución, y me falta un archivo más. Pero en el fondo es una cantidad muy grande de archivos que hay que presentar y de documentos. Entonces, hay algunos que valen más, otros que valen menos, pero en mi opinión los que valen más, cierto, como mostré en las ponderaciones, son las notas en primer lugar y luego lo que es la trayectoria. También Caterina Cadena dice, ¿es necesario hacer un magíster y luego el doctorado o se puede hacer directamente un doctorado? ¿En qué casos? No es necesario hacer un magíster primero. Puedes tener el título y directamente postular al doctorado. De hecho, en la mayoría de los casos, no sé si en todos, pero en la mayoría de los casos ni siquiera es necesario tener el título. Teniendo ya la licenciatura, que es el grado que ustedes tienen una vez que terminan las asignaturas, eso es en el fondo el requisito para poder optar a un posgrado, contar con el grado de licenciado. Teniendo la licenciatura, ya podrían postular directamente a un magíster o directamente a un doctorado. Hasta el momento, esas serían las preguntas que se hicieron durante la presentación. No sé si aún quedarán dudas para que Llegó una levanten la pregunta mano. más ahí. ¿Otra? Uh-huh. Ah, voy a leer primero la pregunta que llegó y después le voy a dar la palabra a Inés Sosa. La pregunta es de Felipe Cárcamo, dice, hola, profe, tengo una duda, ¿para qué sirve realmente el magíster? ¿Para qué sirve? Bueno, hay diferentes puntos de vista. Si ustedes trabajan o están desarrollando una carrera que no sea científica, sino que sea más profesional, por ejemplo, una ingeniería, y quieren ir a trabajar a una empresa, un magíster es muy bien mirado para un trabajo en empresa. Les permite subir de grado, aumentar el sueldo. También en el servicio público, si trabajan en un hospital. En esos casos sirven bastante los magísteres, pero son magísteres más que nada, no de investigación, magíster de tipo profesional. Siempre cuando uno postula y revisa los antecedentes del programa, dice si el magíster es profesional o es de investigación. De investigación sirven para trabajar en centros de investigación o para, no sé, si no tienen muy buenos
antecedentes durante la carrera de pregrado y tienen la intención de postular a un doctorado, es una buena alternativa también hacer un magíster para obtener más antecedentes, más publicaciones durante ese periodo, mejores notas para poder postular. En esos casos resulta útil. Ya, en el tiempo le vamos a dar la palabra al Ignacio, ¿sabes? Y luego vamos a responder la última pregunta. Bueno. ¿Aló? ¿Me escucho? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Muchas gracias por la presentación. Me surgieron un par de dudas. En primer lugar, cuando uno, no sé si se llena como un formulario o algo y te pide la investigación, si podría abarcar un poco acerca de qué áreas aparecen ahí. Se cortó, no te escuché hasta el formulario. Cuando en el formulario te pide llenar como el área de la investigación, uy, no sé, ¿se escucha muy mal o no? Se te corta el audio. A ver, voy a subir al segundo piso. Ya, ¿ahora podría ser? Parece que sí. ¿Aló? Parece que sí. ¿Sí? Cuando uno llena el formulario o cuando uno se está como inscribiendo a estos programas, usted dijo que te pedía el área. Si podría abarcar como un poco más de qué áreas aparecen ahí. No. Me refiero a que tú cuando quieres hacer, por ejemplo, quieres hacer un doctorado, lo primero es que tú busques cuál es el doctorado que tú quieres hacer. Por decirte algo, no sé, yo quiero hacer un doctorado en biología celular. Entonces tú tienes que tomar tú la tarea de buscar cuáles son todas las universidades que tienen un doctorado en biología celular. Ver, no sé, cuál es el que te interesa más por la ciudad, por los requisitos, por los beneficios, fijarte que esté acreditado para que tengas que postular a beca, para que tengas la posibilidad de postular a beca y postular. Una vez que tú ya estás aceptado, ahí en ese momento tú recién te vas a postular a la beca. Y tú cuando vas a postular a la beca, lo primero que haces es revisar las bases, ver qué es todo lo que te pide. Te va a pedir tu certificado de título, te va a pedir las cartas de recomendación y todos los antecedentes que les mencioné. Y entre eso, dentro de ese proceso de postulación, dentro del formulario te va a preguntar el área. Y tú en ese caso deberías elegir el área que en este ejemplo englobe la biología celular, para que ese comité te evalúe la beca. Ya. En el caso de Becas Chile, cuando dice... Hay una pregunta también. Uy, ¿aló? Perdón. Me quedan dos dudas más. Una es cuando en Becas Chile, ¿estas postulaciones van por país o es una postulación en general? No, la beca Chile es una beca nacional. Se evalúan todas acá, todas en Chile. Ah, ya. O sea, no dicen así como hay 5 cupos España. No. Se evalúan por nota, qué sé yo. Hay recursos para financiar, por decirte algo, 200 becas. Se financian las 200 que tengan mejor puntaje, independiente del país donde sea. Ah, ya. Y la última duda que se me genera, ¿el trayectoria currículum igual cuenta? ¿Sí? Ah, eso. Muchas Pero gracias. trayectoria desde el punto de vista que puede ser laboral o desde el punto de vista de investigación. Pero eso depende siempre de las recomendaciones, que en cada concurso y a veces cambia incluso de un año a otro. Entonces, antes de postular, lo primero es revisar en las bases qué es lo que se está evaluando este año. Pero por lo general es trayectoria académica de investigación, donde iría en el fondo todo lo que ustedes han hecho académico, que al nivel de ustedes todavía son las ayudantías, ¿cierto? Que eso es súper importante. Se han hecho charlas, por ejemplo, de tipo charlas exploras, charlas en colegio, eso también es bien evaluado. Y trayectoria de investigación referente, si ustedes han participado en congresos llevando póster, haciendo presentaciones, ustedes presentando un trabajo, también. Si tienen una publicación, mucho mejor. Pero igual es complicado y no es muy común que salgan de la carrera teniendo ya publicaciones. Lo otro que se evalúa también es trayectoria laboral, pero no en todos los casos. Más que nada, principalmente lo que se evalúa es esto otro. Muchas gracias.
Ya, ahora sí, vamos a leer esta pregunta y otra, porque igual ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Ujú. Nadia Salazar pregunta, si hago posgrado luego de la licenciatura, ¿se puede hacer una sola tesis para tener el título profesional y el título de posgrado? Sí. Existen las dos situaciones. Existe, por ejemplo, en algunas universidades, que si tú, por ejemplo, terminas tu carrera, haces la licenciatura, te quedas con el grado de licenciado, por ejemplo, no sé, química, licenciado en química. Y después haces un posgrado, no vas a ser químico, sino que vas a ser solo licenciado en química. Vas a tener la licenciatura, pero no el título profesional. Si tú quisieras obtener el grado, perdón, obtener el título, tendrías que hacer tu tesis para ser químico. Pero existen otras universidades donde tienen un programa de articulación, en el caso de mi universidad, que es la Universidad de Concepción, que tú tienes la opción de con la licenciatura hacer el programa de magíster o el programa de doctorado, y esa tesis te da tanto el grado de doctor o de magíster y además te da el título profesional. Pero esos son convenios particulares de universidades. En mi caso, yo, tuve la licenciatura en bioquímica, hice mi tesis para bioquímica y, y luego de haberme titulado, entré al programa de doctorado. ¿Por qué? Porque dije, un programa de doctorado son 4 años. En 4 años la vida puede dar muchas vueltas. Yo no sé si a la mitad o qué sé yo, no sé si me va a ir bien, si me va a ir mal, si voy a perder la beca o no sé, me puedo enfermar. Uno no sabe lo que puede pasar. Entonces, en mi caso, yo decidí personalmente obtener el título y porque dije, por último, si después me arrepiento de mi estudio de doctorado y me retiro a la mitad, me quedo con mi título y tengo la posibilidad de trabajar, porque al final el título profesional es lo que te piden para trabajar. La licenciatura es el grado que te permite optar un posgrado. Bueno, en honor al tiempo, vamos Ujú. a leer la última pregunta de Joel, que dice, ¿cómo evalúa la capacidad de investigación que se puede realizar en la UFRO? Me refiero a los recursos, instrumentos, calidad y accesos. La UFRO a nivel de investigación está bastante bien, tiene laboratorios muy bien equipados, el BioRed, no sé si lo conocen, equipamiento mayor de primer nivel, los equipamientos de nuestros laboratorios que hemos obtenido con nuestros proyectos también bastante bien, y el nivel también en general bastante bien. No veo mayores limitaciones con respecto a otro lugar. El nivel de investigación también es competitivo. Los investigadores de acá publicamos en revistas de excelente nivel, que no, nada que envidiar a un científico de otro país. Siempre nos va a quedar detrás un poco la limitación del idioma, pero a nivel científico no tenemos ninguna desventaja. Y la ventaja, bueno, puede que en algún caso, en algún equipamiento en particular no esté, pero siempre los proyectos nos van a dar la opción de ir a hacer ese experimento a otro lugar para poder completar nuestras investigaciones. Pero de nivel y de equipamiento estamos muy bien. Eh, bueno, como ya habíamos dicho que se va a hacer la última pregunta, y por tema de la grabación, no sé qué les parece, o sea, no sé si le parece, profesora, como que hagan más preguntas, despedir la charla, y Ujú. si es que tiene más tiempo, aprovechar de responder las otras dudas con la Sí, gente que ningún las problema. tenga. Ya, entonces, chiquillos, quienes tengan dudas, por favor que se queden un tiempo más. Y bueno, obviamente queremos darle las gracias nuevamente a la profesora Antonieta por darnos su valioso tiempo y disposición para realizar esta charla, que será la primera de muchas que tenemos pensadas como SOSEKIF, enfocadas en otras áreas de investigación próximamente. Esperamos sinceramente que le haya servido mucho esta instancia y también estamos agradecidos de haber contado con la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, antes de finalizar la transmisión, o sea, el video, perdón, queremos recordarles que estén atentos a nuestro Instagram, que por este medio estamos anunciando más charlas como esta, subiendo publicaciones interesantes que se están trabajando. Y además, en nuestras historias pueden encontrar los SOSETIPS. Y bueno, sin nada más que agregar, en nombre de nuestros compañeros organizadores, Ezequiel, Romina, Gabriela Guajardo, María José Jara y Jorge Lagos, quienes nos ayudaron también. Eh, bueno, gracias. Esperamos que podamos contar con su presencia en futuras actividades.
No sé si tiene algo más que agregar antes de que termine la grabación. Solo agradecerles por la invitación. Tal como les decía al principio, yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Me siento muy feliz de haber sido la primera charla dentro de este ciclo y espero que toda la información que les entregué hoy día les haya servido, o por lo menos les haya servido para tener una visión general de todas de las cosas que pueden hacer, de las becas que pueden postular, y para cualquier información en particular, siempre ustedes saben, ¿cierto?, los estudiantes de bioquímica y de química y farmacia, que siempre estoy disponible para recibirlos cuando se pueda para conversar. Gracias, nuevamente. Entonces, bueno, la grabación va a quedar hasta acá, pero ya que la profe accedió a seguir respondiendo las preguntas, vamos a continuar. Valentina Sepúlveda